Dos soluciones a la ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden son y sub 1 e y sub 2, se nos pide que determinemos la piel equivocada y luego encontramos la solución satisfactoria. Las condiciones iniciales dadas. Porque tenemos dos soluciones y sub 1e, y sub 2 el Wronskian es igual al determinante de 2 por 2 donde la primera fila consiste en las funciones originales y la segunda row consiste en las derivadas de las funciones. Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva de nuevo. La primera fila es y sub 1 e y sub 2. Y la segunda fila serán los derivados. Vamos a trabajar a continuación. Y sub 1 prime es igual. Para encontrar la derivada tendremos que aplicar la regla del producto, así como la regla de la cadena. Tenemos la primera función de e a la potencia de t veces negativa, la derivada del seno 2t que es igual al coseno 2t veces la derivada de 2t que es 2, lo que nos da 2 cosenos 2t. Y luego más la segunda función de seno 2t. Veces la derivada de e a la potencia de t negativa que también requiere una regla de cadena. La derivada es igual a e a la potencia de t negativa por la derivada de t negativa que es negativo dándonos e negativo a la potencia de t negativa. Sigamos adelante, y grabemos esto como 2e a la potencia de t negativa. Coseno 2t. Menos e a la potencia de t sinusoidal negativa 2t. Y ahora vamos a encontrar y sub 2 prime, que es igual a e a la potencia de t negativa por la derivada del coseno 2t, que es igual al seno negativo 2t por 2 o menos 2 seno 2t. Y luego plus la segunda función del coseno 2t, veces la derivada de e a la t negativa que es negativa e a la potencia de t negativa. Vamos y escribamos esto como menos 2e a la t negativa. Seno 2t. Y luego porque lo negativo escribamos esto como menos e al coseno t negativo 2t. Y ahora evaluamos el determinante que es igual a este producto. Menos este producto. Así que para el primer producto, tenemos e a lo negativo t desde 2t. Veces la cantidad negativa 2e a la negativa t seno 2t. Menos e al coseno t negativo 2t. Y luego tenemos menos e a la potencia del coseno t negativo 2t veces la cantidad 2e al coseno t negativo 2t. Menos e a la t negativa sinusoidal 2t. El siguiente paso es borrar los paréntesis distribuyendo aquí, así como aquí. Cuando multiplicamos las bases son iguales sumamos los exponentes. Para este primer producto tenemos menos 2, y luego e a la negativa t por e a la negativa t es a las dos t negativas. Ya que t negativa más t negativa es igual a menos 2t, y luego tenemos el seno al cuadrado. 2t. Y luego tenemos menos e a la potencia de menos 2t coseno 2t seno 2t. t sine 2t. A continuación, debido a la resta, aquí distribuimos un negativo. Para el primer producto tenemos negativo menos 2t al coseno negativo 2t al cuadrado. 2t y luego para el siguiente producto tenemos un negativo por 1 negativo que es positivo o más e al negativo 2t coseno 2t. Y ahora, mirando nuestros términos, observe cómo el segundo término y el cuarto término son opuestos y, por lo tanto, esta suma es 0. Mirando el primer y el tercer mandado, podemos factorizar 2e a la potencia de menos 2t. Pero sigamos adelante y factorizar menos 12 a las 2t negativas, que nos deja con seno al cuadrado 2t más coseno cuadrado 2t. Recuerde que el coseno al cuadrado zeta más zeta al cuadrado del seno es igual a 1 y, por lo tanto, la suma entre paréntesis aquí es igual a positivo, lo que significa que el Wronskian es igual a menos 12 a la potencia de menos 2t o si queremos
Menos 2 dividido por e a la potencia de 2 que positivo cualquiera de las formas es aceptable. Pero fíjate cómo el Wronskian nunca va a ser 0, y esto es importante reconocerlo porque si echamos un vistazo a la bala 3 si, y sub 1 y sub 2 son dos soluciones a la ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden, como se muestra aquí, ¿cuál es nuestra ecuación diferencial en caja? Y la Wronskian no es igual a 0, y sub 1 y sub 2 se denominan un conjunto fundamental de soluciones y, lo que es más importante, la solución general es en forma de, y es igual a C sub 1 vez y sub 1 más C sub 2 veces y sub 2 así que para la segunda parte, donde se nos pide que encontremos la solución satisfaciendo las condiciones iniciales dadas, comenzamos con la solución general que ahora sabemos que está en forma de I de T. Es igual a C sub 1 vez, y sub 1 más C sub 2 veces, y sub 2 que en nuestro caso es C sub 1 vez A. La potencia de la T sinusoidal negativa 2T. Más C sub 2 veces E a la potencia del coseno T negativo 2T. Y también sabemos que I de 0 es igual a menos 4E, y prime de 0 es igual a menos 2, así que sigamos adelante y también encontremos I prime de T. I prime de T es igual a C sub 1. Veces la derivada de E a la potencia de T negativa seno 2T que es, y sub 1 primo que ya encontramos en la diapositiva anterior que es 12 a la T negativo coseno 2T. Menos E a la T negativa sinusoidal 2T. Y luego más C sub 2 veces, y sub 2 prime nuevamente encontramos, y sub 2 prime en la diapositiva anterior menos 12A. La T negativa. Seno 2T. Menos E a la T negativa. Coseno 2T. Así que ahora usaremos las condiciones iniciales para encontrar C sub 1, y C sub 2 comencemos con I de 0. Es igual a menos 4, así que usando nuestra función I de T sustituimos 0 por T, lo que nos da C sub 1 al 0 negativo que es 0 y luego por el seno de 2 por 0, que es solo 0. Más C sub 2 veces E a la potencia de 0 negativo o 0. Veces coseno de 2 por 0 que es 0, y sabemos que esto debe ser igual a menos 4 pozos sinusoidal 0 es igual a 0. Y por lo tanto este producto es 0 y al 0 es un coseno 0 es 1, y por lo tanto sabemos que C sub 2 es igual a negativo 4. Y ahora podemos encontrar C sub 1 usando la condición inicial, y prime de 0 es igual a menos 2. Así que si I prime de 0 es igual a menos 2 de nuevo, ahora sustituimos 0 por T en I prime de T y el valor de salida o función es menos 2. Esto nos da C sub 1 por 12 a la potencia del coseno 00. Menos E al 0. Seno 0. Y luego más C sub 2, que sabemos que es igual a menos 4, así que sigamos adelante y pongamos eso ahí. Veces menos 12 a 0. Seno 0. Menos E al 0. Coseno 0. Y sabemos que todo esto debe ser igual a menos 2, así que de nuevo sabemos que el seno 0 es igual a 0, así que esto es 0 y esto es 0. Y sabemos que al 0 es 1 y coseno 0 es 1. Así que aquí tenemos C sub 1 vez 2 o 2C sub 1. Y luego, además, aquí tenemos menos 4. Veces dentro de aquí tenemos negativo 1 por 1 que es negativo 1 es igual a menos 2. Lo que nos da 2C sub 1 más 4. Es igual a menos 2. Restar 4 en ambos lados nos da 2C sub 1 es igual a menos 6 divide ambos lados por 2. Simplificando ahora sabemos que C sub 1 es igual a menos 3,
por lo que la solución que satisface las condiciones iniciales es I de t es igual a c sub 1 que ahora sabemos que es negativo 3 veces, y sub 1 que es e a la potencia de negativo t seno 2t. Y luego más c sub 2 donde c sub 2 es menos 4, así que hagamos esto menos 4 veces y sub 2 que es e a la potencia de t coseno negativo 2t. Y esta es la solución particular que satisface las condiciones iniciales dadas. Espero que esto te haya resultado útil.